Muy bienvenidos a nuestra comunidad Wix. Un gusto saludar a cada uno de ustedes en este día particular, día martes, ya finalizando el mes, donde nos hemos dado cita para desarrollar en conjunto estos encuentros, coloquios, conversatorios, donde un profesional, un investigador de gran talla, de gran valor a nivel local, regional, departamental, países, donde se encuentra Wix presente en más de 16 países, hoy generosamente nos va a compartir su investigación doctoral, que siempre es un privilegio poder desarrollar en conjunto a estos investigadores inquietos, profesionales, que observan variables desde el entorno, una problemática, y desde ahí se extrae una solución. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno. Soy el moderador invitado internacional para este magno evento. Mis actividades académicas versan en función de un PhD en Administración Gerencial y también en Dirección de Proyecto, tanto en México como en Chile, acreditado por la Universidad de Chile. Además, soy ingeniero civil industrial químico con una alta especialización en medio ambiente, ecotoxicología, residuos peligrosos en general, y también académico que comparte estos grandes momentos. Antes de iniciar, quiero también tomarme un minuto para poder mostrarles a ustedes el portfolio de programas académicos de Wix a nivel internacional. Me refiero al doctorado en Educación e Innovación, Administración de Empresas, Economía y Finanzas y Dirección de Proyectos. Lo mismo ocurre con maestrías de alta cualificación, como es Educación y Tecnología Digital, Gerencia Hospitalaria y Dirección y Gestión Educativa. Todos estos programas se encuentran acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México con sus respectivos REBOEs. Todo esto es posible. La investigación, que muchas veces es una actividad bastante solitaria, que tiene altos costos, principalmente en tiempo, costos emocionales, donde todo el mundo muchas veces los fines de semana está divirtiéndose, eh, pasándola bien, pero nuestros alumnos están estudiando los fines de semana, muchas noches tras noches, donde estos investigadores van desarrollando sus estudios, y a través de la red Alumni hay un mecanismo de contención, en donde vamos desarrollando, por ejemplo, con NextMind, estos ciclos de conferencias internacionales, Synapsis, donde apoyamos desde las conferencias de desarrollo humano y también personal. Quizmaster, que es el juego del conocimiento. A través de actividades lúdicas, traemos a nuestra familia al interior de la universidad y compartimos para que ellos también entiendan, comprendan lo que hacen sus padres, sus madres, muchas veces estudiando. Con futuro, conferencias dentro de la comunidad Wix, InnoLab, que son capacitaciones al interior de las competencias académicas de nuestros docentes. Y el día de hoy, generosamente a través de Nexus Site, tenemos la promoción de la cultura científica. Cuando hablamos de promover esta cultura, nos referimos también a poner en práctica y a disposición este capital relacional de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, de nuestros doctores, fundamentalmente hacia la comunidad y el entorno. Mi recomendación antes de ingresar es que las preguntas sean realizadas vía chat para no interrumpir y así darle continuidad a nuestro expositor del día de hoy, que nos tiene un tema que es tremendamente vital e interesante a todos aquellos que nos apasionan las áreas de las ciencias médicas, de la biología, pero también la aplicabilidad a un mundo práctico, pragmático que estamos viviendo en este momento, pero fundamentalmente con las tecnologías. El tema de hoy es hacia un ecosistema digital, innovación educativa y TIC en las ciencias básicas de la salud. Y esta está a cargo del maestro Mario Alejandro Ortiz Salazar, a quien saludo muy cordialmente. Maestro, un gusto saludarlo. Le doy una cordial bienvenida a nuestra ponencia.
Gracias por aceptar también esta participación dinámica y generosa que usted nos va a compartir. Y por favor, a ver, ahí estamos, excelente, ahí lo vemos muy bien. Maestro, un gusto saludarlo, bienvenido. Un placer saludarlos y poder compartir este trabajo y las inquietudes sobre la aplicación de las tecnologías en la educación en salud. Gracias, maestro. Y ahora compártanos su presentación, por favor, porque ya estamos prestos a querer escucharlo y ver cómo se va desarrollando esta importante investigación que usted lleva adelante en las áreas de la salud. Muy bien. Entonces, si tenemos acceso ya en este momento a la Perfecto. presentación, ¿me confirmas? Entonces vamos a comenzar hablando sobre hacia un ecosistema digital en la desarrollo de salud, cómo podemos aplicar la innovación educativa y las TIC en las ciencias básicas en salud. Valga la pena aquí mencionar cómo he hablado un poquitico de TIC, porque cuando hablamos de TIC estamos hablando de las tecnologías de la información y comunicaciones y pues la forma válida para referirse a las mismas en la lengua española, determinado por la Real Academia Española de la Lengua, es TIC y no TIC con apóstrofe y S, que es un anglicismo. Básicamente yo soy un odontólogo que se formó originalmente clínicamente como ortodoncista y que desarrolló una maestría en ciencias básicas médicas, como se darán cuenta, todo en el entorno de la Universidad del Valle. Y participo y trabajo como profesor asociado en el Departamento de Morfología desde hace más de 20 años. Y me motivé gradualmente hacia entender cómo puedo cambiar el paradigma de cómo enseñamos a los estudiantes en ciencias básicas y en la formación en salud, y eso me motivó dramáticamente a desarrollar mi programa de doctorado en educación e innovación, cómo traer las nuevas tecnologías a ese entorno creador y formador de profesionales que trabajan por la salud de todos nosotros. Los programas de salud normalmente son variados. Normalmente todos pensamos en medicina, odontología o enfermería como los más básicos, pero ahí está todo el conjunto, toda la nube de programas de salud. Y todos esos programas de salud se fundamentan en una serie de regiones básicas transversas para todos, para conocer cómo es el cuerpo. La bioquímica, la biología celular, lo que llamamos la morfología, cómo está hecho nuestro cuerpo, la microbiología, cuáles son las bacterias o los microorganismos que comparten nuestro día a día como seres humanos, cómo responde nuestro cuerpo, la fisiología y qué pasa cuando ese cuerpo se enferma o no responde adecuadamente la patología. Y este conjunto de temáticas que estamos viendo aquí corresponden a lo que normalmente llamamos las ciencias básicas. Y las ciencias básicas tienen un problema fundamental en su organización estructural en la educación. Y es que muchas se enseñan a través de paradigmas formalmente conductistas. Es el docente que tiene el conocimiento, es el estudiante que lo memoriza. Pensemos básicamente que yo me formé como odontólogo, o sea, en ciencias básicas de la salud, en pregrado y en posgrado en la universidad y he trabajado como docente en la misma universidad. Soy testigo de ese modelo conductista y también soy un reflejo de ese modelo conductista. Pero siempre nos tenemos que preocupar en cómo podemos entender en histología, esto lo estoy trayendo porque va a ser importante para entender las aplicaciones tecnológicas. En histología, que es el área que yo trabajo, queremos entender cómo un órgano específico, a la izquierda ustedes están viendo el riñón, está constituido por un conjunto de estructuras y esas estructuras están constituidas por células y se organizan de manera específica, algo que consideramos normal. Cuando un patólogo identifica que algo de eso que está normal, que podemos ver a la derecha, cambió, pues nos diagnostica una enfermedad. Por lo tanto, entender qué es lo normal es muy importante para un profesional de la salud. El problema es que la histología ha sido identificada gradualmente por los estudiantes como una asignatura de alta complejidad. O sea, es extremadamente compleja porque implica mucho conocimiento y al mismo tiempo tomar imágenes y comprender imágenes en dos dimensiones
de un ser humano que es un individuo de 3 dimensiones. Eso genera un reto cognitivo para los estudiantes. Y lo que hemos identificado gradualmente es que los métodos analógicos que hemos utilizado han superado o han sido superados dramáticamente por los cambios tecnológicos y las necesidades de nuestros estudiantes que son nativos digitales. Bajo esa perspectiva, lo que requerimos en el área de ciencias de la salud, en básicas, pero también en clínicas, es realizar un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma donde no es el docente el centro del conocimiento, son los estudiantes, los nuevos profesionales en formación, el centro de conocimiento a través de una teoría constructivista. ¿Cómo podemos aplicar nuevas herramientas que nos permitan construir ese conocimiento? Ya sea a través de diferentes herramientas como la microscopía virtual, la gamificación, la realidad aumentada, el aula invertida, y aquí cabría la inteligencia artificial, pero no fue el objetivo específico de este trabajo de investigación. Queríamos utilizar otras herramientas que impactaran lo que inicialmente nuestros estudiantes estaban identificando como un problema. Para poder identificar y tomar todas estas herramientas, tengo que partir de un principio. Y es que una herramienta per se, una herramienta solita, no forma todo un ecosistema. Necesitamos crear y cambiar nuestro espacio y la forma como nos integramos y trabajamos con nuestros estudiantes. Cómo tomamos esas herramientas tecnológicas, como las que mencioné previamente, y las integramos en nuestro espacio del aula, ya sea esta aula presencial, como la foto que creamos aquí utilizando Gemini, o cómo lo podemos hacer a través de un espacio virtual, porque lo podríamos hacer también a través de un espacio virtual. Y podamos identificar entonces a través de esta charla cómo poder crear un ecosistema que pueda ser aplicable a la educación en ciencias de la salud, que implica un reto dramático, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para poder desarrollar esta temática, lo que yo he hecho es dividir la temática en 3 grandes momentos. Un primer momento que denominé el problema, cómo la enseñanza en ciencias básicas en salud se fundamenta y se estructura en un modelo conductista. Y ese modelo conductista sigue el eje. Es el docente el que tiene el conocimiento, es el estudiante el que lo apropia en sitios específicos, únicos y estructurados. Y cómo eso debe cambiar en un segundo tiempo, cómo requerimos un cambio de paradigma del modelo conductista hacia un modelo más constructivista. De tal manera que comenzando ya y hacia el futuro seamos capaces de crear un ecosistema digital. Ese ecosistema digital que nos permita integrar múltiples TICs para ese cambio de paradigma de la enseñanza de la histología, que requiere no solamente cambiar el paradigma de los estudiantes, sino requiere cambiar también el paradigma de los docentes. En ese orden de ideas y utilizando un par de artículos de uno de los padres del cambio de la histología o de la forma en que queremos enseñar histología, el doctor Hodge, el jefe de histología de la Universidad de Michigan, con el cual tuvimos la posibilidad de compartir en varios momentos. Lo que hice fue recrear esta presentación como si fuera una historia o un cuento, como si tuviéramos que tomar ese cuento de Navidad y lo pudiéramos acomodar. Si recuerdan, en un cuento de Navidad, el protagonista se enfrenta a 3 fantasmas: el fantasma de la Navidad pasada, presente y la futura. Lo que les quiero traer aquí a ustedes es el fantasma de la histología pasada, el fantasma de la histología presente y el fantasma de la histología futura, creada como un cuento hacia donde debemos dirigir nuestros cambios y cómo podemos hacer ese cuento una realidad para poder salir de esa fantasma de la histología pasada. Entonces, básicamente, un cuento de la histología, haciendo ese símil y siguiendo básicamente el artículo publicado por el Dr. Hodge y las ideas planteadas por ese artículo del Dr. Hodge en la necesidad del cambio del paradigma de los fantasmas del pasado, del presente y del futuro. Entonces, comencemos con el problema. El problema fundamental de la histología, que fue creada como área del conocimiento a comienzos del siglo XIX, es que se enseñaba en espacios cerrados.
denominados normalmente laboratorios de histología, como ustedes lo están viendo en esa foto. Cada estudiante tenía un microscopio. Los microscopios son extremadamente caros en términos generales para el acceso individual o para que cada uno de nosotros tenga uno en la casa. Y el docente, como lo observan ustedes allá al fondo en la fotografía, es el que contiene o que tiene todo el conocimiento, y sus estudiantes gradualmente, a partir de libros, toman ese conocimiento y son capaces de memorizar imágenes. Y ese modelo conductista se mantiene en las facultades de salud, no solamente latinoamericanas, sino mundiales, desde el siglo XIX hasta la fecha. Apenas estamos empezando a cambiar ese patrón. Es más, nuestros laboratorios de hoy en día son exactamente iguales a este laboratorio del siglo XIX, de 1816, en la misma Universidad de Michigan. Entonces, estos fantasmas del pasado indican que el controlador del conocimiento es el docente y que el único sitio donde yo puedo aprender es en mi laboratorio, porque ahí está la herramienta para aprender. Esa herramienta para aprender es el microscopio. Y por lo tanto, los primeros investigadores y docentes en el área de histología tenían que, además de identificar las estructuras, ser buenos pintores. Debían dibujar lo que estaban identificando. Gradualmente, el advenimiento de cámaras fotográficas y el acceso a todas ellas nos permitió contar con atlas, fotos tomadas por otros para yo poder identificar. Pero los cambios tecnológicos nos han ido cambiando el medio ambiente en el cual podemos desarrollar este tipo de situaciones. Y es que resulta extremadamente abrumador para un estudiante enfrentarse a la histología. Hemos identificado que hay varias cosas que son abrumadoras para el estudiante. El primero es que nos encontramos en términos generales en salud con un nuevo lenguaje técnico, lenguaje basado en el latín y lenguaje basado en el griego para determinar las cosas. Una inflamación, un dolor de cabeza no es un dolor de cabeza, es una cefalea, y de ahí en adelante comenzamos a tener nombres específicos para todo, lo que implica memorizar nueva información en grandes cantidades. El conocimiento es extremadamente vasto, cada vez tenemos más conocimiento para poder entender el cuerpo de aquellas personas a las cuales vamos a tratar y vamos a intentar sanar. Tenemos una limitación en el tiempo. Si tenemos un espacio específico, ese espacio específico donde se encuentra el microscopio es tratado por muchos estudiantes de muchas carreras o de muchas asignaturas diferentes, por lo tanto no está disponible siempre, y eso genera una limitación en el aprendizaje del estudiante. Y la última, que es muy importante, es que además de tener el conocimiento del estudiante en histología, tiene que ser capaz de reconocer imágenes en dos dimensiones. Hay tres grandes regiones en la salud que tienen este problema: la histología, la patología y la radiología, que utilizan imágenes para establecer diagnósticos y por ende planes de tratamiento para los pacientes. Por lo tanto, estos hallazgos que hemos ido identificando gradualmente en nuestros estudiantes en el devenir de los tiempos no son hallazgos únicos y exclusivos. Aquí hay un trabajo presentado por un conjunto de docentes de la Universidad de Granada, donde identificaron cuáles eran los problemas más grandes que presentaban los estudiantes que veían en histología. Los de azul oscuro son los de medicina, los de azul clarito en la derecha son los de farmacia, y los que están en el medio son los de odontología. Y todos encontraban grandes dificultades con identificar la organización de los tejidos. Ser capaz de tomar esa imagen y comprenderla era extremadamente alta. Entender cómo la forma, lo que están viendo, tiene que ver con la función. Eso lo llamamos nosotros la adaptación funcional, que son conceptos que tienen que ver con cierto grado de subjetividad. Y por último, ser capaces de identificar cosas. Si me preguntan qué es esto, yo sea capaz de identificar que esa imagen corresponde a un tipo de célula específica. Esos tres problemas que habíamos identificado inicialmente con nuestros estudiantes parecen ser transversales a la educación de histología a nivel global, ya sea en países desarrollados o en países en desarrollo. Muy bien, por lo tanto nuestro problema es que, a pesar de contar con las herramientas, nuestro paradigma parecería no resolver el problema fundamental del estudiante, y es cómo me enfrento a todo ese conjunto de dificultades
en un área que es importante para entender el diagnóstico de mi paciente y posteriormente mi tratamiento, lo que nosotros llamamos la terapéutica. Y eso nos lleva y me llevó a mí mismo a hacerme la pregunta, ¿cómo cambiar? ¿Listo? Cuando me enfrenté al momento de hacer mi doctorado, me pregunté, ¿sigo por la misma línea? ¿Me voy a hacer biología molecular y patología molecular? ¿O trato de cambiar? Y trato de cambiar implica cuestionarme mis mismos paradigmas. ¿Cómo cambio la forma en que enseño? Y en mi oficina, en mi oficina en la universidad, al lado de mi computadora, hay un microscopio con el que trabajo cada vez que lo puedo identificar. Yo tengo esa ventaja, pero mis estudiantes no la tienen. ¿Qué herramientas hay disponibles para cambiar ese paradigma? Y entonces, ¿cómo puedo cambiar ese paradigma donde yo soy el que contiene el conocimiento y de manera unidireccional lo comparto con mis estudiantes y ellos están ahí como un receptáculo pasivo que lo que van a hacer es memorizar mi información? Cuando sabemos que cuando paso hacia una dinámica colaborativa, yo puedo crear conocimiento y apropiar ese conocimiento con mayor facilidad, pero esto es difícil si mi espacio es limitado y mi microscopio me limita. Entonces, ¿qué puedo hacer? Gradualmente, lo que hemos ido tratando de establecer es un cambio progresivo desde el conductismo hacia el constructivismo. Básicamente que nuestros estudiantes dejen de ser receptores pasivos y se conviertan en arquitectos activos de su conocimiento. Pero en ciencias de la salud nos enfrentamos a un reto. Normalmente nuestros grupos son grupos de 100 o 120 o 140 o 150 estudiantes. Y eso hace que desarrollar esta serie de ideas constructivistas se vuelvan más complejos. En este sentido, hemos logrado, gracias a poder hablar con las directivas en la universidad, que nuestros grupos pasen de un único grupo de 120 a 150 a 3 o 4 grupos de 35 o 40. Siguen siendo muchos para poder aplicar lo que queremos hacer, pero adicionalmente nos permite optimizar los recursos que tenemos y facilitar el seguimiento a nuestros estudiantes. No debemos dejar de notar que pasar de un grupo a tener 5 implica costos elevados para la institución. Entonces hay que tratar de buscar alternativas que vayan a sitios más allá de aumentar el número de espacios académicos sobre los cuales trabajar, porque trabajar en una manera constructiva en un curso de este tamaño es extremadamente complejo, es mucho más sencillo si lo hacemos como lo veíamos previamente. En ese orden de ideas, realizamos un diagnóstico con todos los estudiantes que ven ciencias básicas en la Universidad del Valle, lo tomamos los que tomaron entre el periodo 2023, 2024 y 2025. Normalmente la Universidad del Valle en la Facultad de Salud tiene alrededor de 3.600 estudiantes activos. No todos están implicados en histología, son alrededor de 2.800 los que están implicados en histología. Y de esos, en las 3 cohortes que teníamos, tomamos una muestra de 75 estudiantes de manera aleatoria que quisieran participar, que cumplía con unos requisitos de fuerza en la muestra necesaria. Y lo que nos dimos cuenta es, entre muchos hallazgos importantes, pero centrados para esta charla, que los estudiantes prefieren estudiar de un resumen rápidamente y prefieren poco leer los libros, o prefieren poco identificar las estructuras en el microscopio, porque se les hacen complejos. Sin embargo, si observan el triángulo en rojo, se darán cuenta que los videos son atractivos. Recordemos que ellos son individuos que nacieron en la digitalidad. ¿Listo? Los estudiantes, como en otras universidades, consideran que lo más difícil es identificar imágenes. O sea, tenemos un común denominador en la histología y que aplica a nuestro contexto en la Universidad del Valle, pero nos atrevemos a decir por los estudios que hemos visto que también es transversal a la Universidad Latinoamericana. Que los estudiantes tienen dificultades con la terminología es un problema básico en ciencias de la salud, y que hay unos tejidos que son más difíciles que otros. Hay ciertas cosas que representan mayor dificultad. Para casi todos de ellos, el tejido conectivo, la sangre y el músculo son tejidos muy complejos que presentan una gran dificultad. Bajo esta perspectiva, lo que hemos ido proponiendo gradualmente es integrar el constructivismo y el aprendizaje experiencial en la histología.
Cómo tomar esas dos ideas y aplicarlas en la histología para construir todo un plan que permita implementar un ecosistema. Básicamente, eso implica que en histología tengamos conocimientos previos y contextualización, pero tenemos limitaciones de tiempo. Aprendizaje activo, pero tenemos un gran número de estudiantes. Adaptabilidad y personalización, pero tenemos pocos microscopios. Un aprendizaje colaborativo, pero a veces trabajamos en espacios diferentes. Aprendizaje basado en problemas, lo podemos hacer con facilidad porque tenemos la capacidad de aplicar casos clínicos y que todo esto permita que hagamos reflexión y metacognición a través de una serie de experiencias que podemos crear más allá del espacio que denominamos laboratorio de histología. De tal manera que los investigadores intentaron gradualmente pasar de la presencialidad a la virtualidad, hacer que las imágenes de histología dejaran de ser analógicas, como lo ven a la izquierda, y se convirtieran en digitales, como lo ven en la derecha, en una historia de microscopios. A la izquierda el microscopio óptico, a la derecha el microscopio virtual. Y si bien los microscopios virtuales existen desde el 2006, la chispa del cambio del uso del microscopio virtual fue el aislamiento al que nos vimos sometidos todos ante la pandemia de COVID-19. Eso inmediatamente aumentó el uso de microscopios virtuales. Y es que esos microscopios virtuales que eran relegados a algo como vivencial, paradójico, que se presentaba en algunas universidades que tenían muchos recursos, ¿cierto? Comenzó a hacerse útil después de la pandemia. Entonces estamos viendo un conjunto de evidencia científica que demuestra que la pandemia fue el determinante de la aparición y la utilización de los microscopios electrónicos y cómo nos adaptamos a esa pandemia, cómo cambiar histología cambió, valga la pena, perdón, enseñar histología cambió a partir de la pandemia del COVID, porque nos vimos obligados a pasar de una histología analógica a una histología digital en nuestros cursos de anatomía y morfología. Cómo nuestra experiencia del laboratorio se vio obligada a cambiar. Y eso nos permitió establecer que el motor del cambio está hoy disponible. Existen múltiples tecnologías disponibles para hacer el cambio del paradigma conductista al paradigma constructivista. La pregunta ahora es, ¿cómo? ¿Cómo generar esa estructura? Y para poder entender cómo generar esa estructura, aquí me traje un grafiquito muy importante de algo que hemos ido implementando en la universidad. Y es cómo aprendemos o cómo hacemos el proceso de aprendizaje en histología en 5 pasos. Lo primero es qué queremos que el estudiante aprenda, ¿cierto? Después le damos la terminología de eso que aprende, porque es que necesariamente en salud tenemos terminología, ¿listo? Tenemos nuestra propia jerga. Le damos los fundamentos biológicos y el estudiante comienza a desarrollar habilidades analíticas y de reconocimiento a través de preguntas, de tal manera que pueda correlacionar la teoría con la práctica y permite, en un último punto, ser evaluado, que es la forma en que lo podemos hacer. Y todo esto se ve reforzado, como lo ven en el gráfico, desde el pilar en la parte inferior, por las nuevas tecnologías que hacen que esto se pueda hacer a mayor cantidad, con menos costos y con una posibilidad de acceso para todos. Microscopía virtual, realidad aumentada, aula invertida, OVAs y gamificación o la utilización del juego. ¿Listo? Entonces voy a mencionar algunas y después las vamos a entregar. Una posibilidad es dejar de usar microscopio convencional. Ya no utilizamos nuestro microscopio convencional. Hoy tenemos la posibilidad de ver las mismas imágenes que veíamos histológicamente a través de un microscopio virtual. Lo que hacemos normalmente es que nuestra placa es escaneada por un lector láser y genera una imagen en formato JPG o formato TIFF, un formato de alta calidad. Son imágenes muy pesadas y esas imágenes pesadas pueden ser accedidas por un estudiante. El microscopio virtual se convirtió en un ecualizador. Ahora todos los estudiantes tienen un microscopio en la casa si tienen conexión a internet. ¿Listo? Si tenemos conexión a internet desde el celular, desde la tableta, desde el computador
podemos acceder a un microscopio, lo que aumentó la capacidad de acceso. Mis estudiantes a veces me dicen, yo no quiero ir al laboratorio, profe, yo lo hago desde mi casa. Y me parece bien, a veces son 2 horas de viaje para poder llegar al laboratorio. A veces hacemos el laboratorio desde casa. Y adicionalmente, 3, 4 o 5 estudiantes pueden estar viendo una misma imagen y por lo tanto, si ustedes lo observan ahí, David puede identificar una estructura, Dana puede identificar otra y María puede identificar otra. Podemos integrar la capacidad en que trabajamos, ya no aislados, sino en conjunto. Y esto resuelve dramáticamente nuestras limitaciones de tiempo. La microscopía virtual llegó para cambiarnos. El problema de la microscopía virtual es que para poder acceder a microscopía virtual yo tengo que ir a un reservorio. Hay muchos reservorios gratis de microscopía virtual y esos reservorios de microscopía virtual le permiten hacer esto que estoy mostrando aquí. Uno toma una placa, determina que eso es lo que quiere ver, eso es lo que hace un estudiante con un microscopio analógico, le da aumento hacia el lado que quiera, la quiere ver más grande, le da el aumento más grande, la velocidad va a depender de la velocidad del internet, ¿cierto? Y mi estudiante puede hacer exactamente lo mismo que hacía con un microscopio óptico, pero tiene la ventaja de que lo puede hacer desde su tableta o desde su mismo celular, que es algo ya inherente para los propios estudiantes. El problema es que hay que acceder a un conjunto de laboratorios virtuales de histología. Y los laboratorios virtuales de histología, gracias a Dios, hoy se encuentran disponibles. El doctor Hodge, que es el promotor número 1 de los laboratorios de microscopía virtual, lo que hizo fue establecer gratis y disponible para todo el mundo el laboratorio más grande de todos, que es el laboratorio de Michigan. Pero hay muchos laboratorios más hasta que dejen de ser gratis. Eso tiene un inconveniente para nosotros, normalmente porque tener un escáner láser cuesta alrededor de $200,000 o $300,000. Por lo tanto, el costo es elevado para una universidad latinoamericana como la nuestra. Muy bien. Por lo tanto, podemos enfrentarnos a este problema tratando de mejorar la capacidad en la que adquirimos y podemos ir estructurando u organizando nuevas redes de conocimiento. Gradualmente hemos ido estructurando escáneres de diferentes universidades para hacer, digamos, una base de datos colombiana y a futuro deberíamos hacer una base de datos latinoamericana que asegure que todas nuestras universidades pueden ingresar gratis a un microscopio virtual si en algún momento se cierra el acceso libre. Otra posibilidad es utilizar el juego y el aula invertida. El juego y el aula invertida, cuando mi espacio de docencia se limita o está estructurado única y exclusivamente para repetir conocimientos que yo puedo montar en la red, pues estoy perdiendo capacidades de interactuar. Hemos identificado que los estudiantes responden muy bien al juego, a hacer procesos de aula invertida. Hubo que romper el paradigma. Al principio, cuando montábamos aulas invertidas, los estudiantes consideraban que era pereza del docente, cuando es mucho más trabajo hacer aula invertida para un docente que hacer una clase magistral normal, pero gradualmente los estudiantes han ido cambiando su conocimiento, vienen desde el colegio acostumbrados a que se les da el conocimiento de una forma más conductista y a veces esos cambios cuestan para los docentes, pero también cuestan para los estudiantes. Y hemos visto que el juego es una buena forma de interactuar, pero también para nosotros de retroalimentarnos y entender o identificar qué se comprendió y qué no se comprendió lo suficientemente. ¿Listo? El juego es una alternativa. El juego nos permite, por ejemplo, superar retos y convertir la memorización pasiva en identificación activa de tejidos. Los estudiantes se comprometen y a veces por la misma rivalidad, por querer ganar, retienen y ganan atención y centran su atención. El grupo de la izquierda quiere ganarle al grupo de la derecha e inmediatamente rompemos la pasividad de los estudiantes. Hay feedback instantáneo, sabes si te equivocaste y sabes por qué te equivocaste y lo puedes corregir nuevamente para reforzar el conocimiento. Y hay colaboración, trabajamos en grupo. Resulta que las ciencias de la salud tienen una tendencia a ser extremadamente individualistas.
Normalmente los profesionales de la salud somos individualistas, pensamos en nuestro propio proceso y eso lo identificamos desde las primeras fases del camino. Y a veces la construcción del conocimiento, pero también la construcción de sociedad requieren la colaboración de todos y pensar más allá del beneficio individual. Entonces ahí hay un componente que va más allá de aprendizaje propio, viene a un componente social o un entorno social. En la Universidad del Valle utilizamos Moodle, nosotros lo llamamos campus virtual, y en este campus virtual, en nuestra sección de histología, pues tenemos nuestras asignaturas, todo lo que los estudiantes requieren, desde canales de YouTube disponibles a todas las estructuras y las guías de actividades, y por ejemplo, para una clase de epitelio simple, los estudiantes cuentan con la teoría ya de epitelio simple, con una guía de actividades y con un video. De tal manera que se generan en esa guía de actividades una serie de preguntas y nuestros estudiantes vienen listos a establecer discusión y aprendizaje. Ha sido un cambio dramático en lo que podemos hacer y en la forma en que lo hacemos, lo que implica romper contra nuestra propia inercia pedagógica. Muy bien. Adicionalmente, han comenzado a aparecer ciertas herramientas. Mis hijos, por ejemplo, a mi hijo menor le encantaba jugar con Pokémon y yo lo veía utilizando Pokémon Go para poder identificar dónde en la calle habían Pokémon. Eso lo llamamos normalmente realidad aumentada. A una imagen o a un recurso agregarle algo que aparezca. Aquí lo vemos como se le pueden identificar a una estructura, a una máquina, ciertos componentes. Nosotros podemos hacer lo mismo en histología. Nos ayuda a visualizar estructuras de 2D a 3D, a identificar estructuras, mejora la forma en que los estudiantes comprenden las imágenes. Recuerden que ese era un problema. Hacen que la educación médica sea inversiva para nativos digitales y nos permite la colaboración e inclusive la telemedicina o la telepatología. Yo podría estar desde lejos y trabajar con un nuevo individuo que se encuentra en otra ciudad, en otro país o en otro continente. Pero no todos los estudiantes en salud consideran que la realidad aumentada resuelve el problema de la presencialidad. Aquí vemos un estudio publicado en Medical Science Educator que indica que muchos estudiantes prefieren la presencialidad. Pues podemos hacer presencialidad con realidad aumentada, compartir las cosas y no eliminar la presencialidad, sino hacerlo en nuestros espacios. Aquí hay un ejemplo muy claro en histología odontológica que utiliza imágenes como el computador, que a veces se convierte en un estorbo de conocimiento, en un estorbo para el conocimiento, perdón, o un estorbo para la atención, se convierte en una herramienta, como simplemente tomando una foto a la imagen que el docente tiene, los estudiantes pueden acceder a información que no necesita que el docente esté presente. Podemos cargarle videos, podemos cargarle sonido, podemos cargarle información, podemos cargarle juegos si queremos, y todo desde un QR, lo que hace esto mucho más fáciles. Y hay, perdón, hay múltiples herramientas como Arlupa, tenemos Halo, que está a la derecha, listo, tenemos Ensembler, que son herramientas que están disponibles de manera gratis como aplicaciones, las cuales podemos hacer con una imagen realidad aumentada. No es difícil, es relativamente fácil, requiere un poco de tiempo, pero son herramientas de uso gratuito, que no implican costos, implican trabajo. Pero cuando comenzamos a trabajar con histología nos dimos cuenta que el problema grande de los estudiantes era ver estas imágenes de la izquierda que son de 2 dimensiones y entender que eso es en 3D. Y entonces apareció la realidad virtual y los modelos 3D. Hay múltiples modelos 3D. Voy a mostrarles aquí un videito corto. Miren, aquí tratando de explicar cómo es el músculo. Este video 3D me permite alejarme, acercarme y entender todas las partes que están en un músculo y correrme a donde yo quiera. Verlo desde adelante, desde atrás, desde adentro, desde el centro. Pararme en el sitio y convertir la educación en un proceso inmersivo para el estudiante. Y hay algunos como este en Sketchfab que son gratis. Pero muchos de las herramientas que utilizamos en microscopía o en modelación 3D requieren costos, como esta que tenemos aquí. ¿Listo? Esta es una para ver los tejidos conectivos, que recordarán por allá, les dije, era uno de los que le daba dificultad y requiere crear cuenta, y esa crear cuenta requiere un pago con tarjeta de crédito. Y yo creo formalmente que mi educación
debe estar direccionada hacia un proceso, perdón, donde el conocimiento sea de acceso fácil para todos. Yo trabajo en una universidad pública y esa universidad pública tiene que romper esa brecha social que tenemos entre individuos con mayores accesos económicos versus lo que no lo tienen. Y creo firmemente en la utilización de software libre. Por lo tanto, existen alternativas, ¿listo? En parte por mis hijos aprendí a usar Blender porque mis hijos lo usaban para hacer modelos y tengo una impresora 3D y esa impresora 3D la uso para imprimir modelos y al principio en histología ponía a mis estudiantes a hacer modelos con plastilina, pero utilizando Blender yo puedo hacer los tejidos que yo quiera, utilizando Blender yo puedo hacer eso que tengo a la izquierda, que es el mismo tejido que vimos en la imagen y ese modelo lo puede mover mi estudiante para la derecha, para la izquierda, entender quién está arriba, quién está atrás, cómo se relacionan, cómo es que esa imagen en 2D es en realidad una imagen en 3D y hacerse inmersivo. Si yo a esa imagen simplemente le doy que se comparta a nivel 3D cuando la estoy fabricando, no es muy difícil, ¿cierto? Mi estudiante compra un conjunto de gafas 3D, las pone sobre su celular, le mete el celular allí y él es capaz de navegar y moverse exactamente como lo estoy haciendo en el video de la izquierda con un mouse, lo que hace que mi ecosistema cambie dramáticamente. Muy bien, y esas herramientas no las inventamos nosotros, todas esas herramientas, lo vemos en este artículo de Morphology de 2024, perdón, vemos cómo cada vez hay más herramientas de tecnología que se están tratando de incluir en la histología. Muchas herramientas es un ecosistema, esa sería la pregunta grande. Y para mí no. Para mí lo que hay que hacer es reunirlas todas y generar un eje transformador que cambie dramáticamente la forma en la que enseñamos. Para nosotros en la Universidad del Valle, a través de mi trabajo, es la implementación y la integración de Moodle, microscopía virtual, gamificación, modelos 3D y realidad aumentada o realidad virtual. Pero esto tiene ciertas deficiencias. La primera es que para poder hacer esto necesitamos espacios tecnológicamente adecuados, una buena red de Wi-Fi, un limitante grande en la universidad. Sin embargo, lo hemos empezado a trabajar con la señora decana y se están estableciendo las formas en que sea posible mejorar la conectividad de red a través de red Wi-Fi de mayor potencia. Yo molesto en la universidad, digo que no es de ultra alta velocidad, sino de ultra baja velocidad, porque hay demasiada gente. Entonces, al tener mucha gente, el ancho de banda no es lo necesario para poderlo acomodar. Estamos viendo la posibilidad de que, por lo menos en el laboratorio de histología, haya un fragmento de banda utilizado solamente para las actividades que tienen que ver con esta interacción en un ecosistema. Sí, al principio ese ecosistema va a ser localizado en el laboratorio, pero el estudiante puede acceder al mismo desde su casa, dependiendo de la velocidad. Y como todas ellas tienen una serie de fases de implementación, ya implementamos el Moodle, ya tenemos completamente implementada la microscopía virtual, a partir de lo que trabajan las bases de datos internacionales. El paso siguiente es formar nuestra propia base de datos de imágenes de microscopía virtual. Ya tenemos uno de los tejidos constituido en imágenes tridimensionales. La idea es ir gradualmente estableciendo proyectos de inversión que nos permita contratar ingenieros, porque este proceso es un poco difícil para poder hacer las imágenes. La mayoría de las imágenes las he hecho yo, para ese modelado 3D que se pueda articular con la realidad aumentada y la realidad virtual. Y hemos utilizado herramientas libres como Kahoot para incluir la gamificación. Queremos hacer otra serie de actividades que nos permita, por ejemplo, resolver problemas o convertir casos clínicos en juegos para poder implementarlo en ese eje transformador de la histología. De tal manera que establecer un entorno digital, pues ese entorno digital, ese ecosistema digital, es importante para países en desarrollo donde el acceso a factores diferenciadores tecnológicos puede ser relativamente costoso para las realidades de nuestro país. De tal manera que la capacidad de que podamos como latinoamericanos de democratizar el acceso
y de ser eficientes en recursos. Por ejemplo, bases de datos conjuntas en países latinoamericanos que trabajen en conjunto o universidades que estén encaminadas hacia cambios a ecosistemas digitales puede disminuir y hacer mucho más eficiente nuestro manejo de recursos. Una de las limitaciones grandes que nosotros tenemos es que para poder manejar el peso de las imágenes de histología necesitamos un servidor aparte con un espacio de manejo térmico diferente que sobrepasa los límites económicos que como departamento tenemos. Entonces debe ser un proyecto que no se limite a una región, debe ser un proyecto en conjunto de naturaleza, por lo menos de las universidades públicas colombianas o a nivel nacional. Eso es lo que pensamos y a futuro debería ser un manejo latinoamericano. Los europeos ya tienen una base de datos conjunta europea que comparten, la manejan una universidad en Rumania y entre todos pagan el mantenimiento de esa base de datos. De tal manera que si pensamos en cómo aplicar un ecosistema digital y reconocemos que nuestros futuros profesionales son nativos digitales y utilizan todas las herramientas, debemos prepararlos para ese futuro digital. Y para lo tanto debemos generar un ecosistema digital que, en conclusión, cambie el paradigma de conductista a constructivista. Dos, que implemente todas las tecnologías posibles. Hemos visto la posibilidad de utilizar estas mismas tecnologías de simulación 3D en otras áreas, como la microbiología o como la embriología, que son difíciles porque nuevamente utilizan imágenes. Que éstas sean utilizadas no solamente de manera presencial, sino que permitan la virtualización y el acceso remoto, lo que democratizaría el acceso a la educación, pero también sería una forma de equilibrio social. Y por último, que permita no solamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que estas herramientas digitales de ecosistema digital deben fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación, que es como un todo en el proceso, porque el futuro de la educación en salud es hoy y está cambiando dramáticamente. Y no hemos metido la IA, pero la IA revoluciona y revolucionará la forma en que hacemos estos procesos. Esta imagen, por ejemplo, es obtenida a través de IA. Con esto quiero agradecerles por tomarse el tiempo para compartir este espacio y entender que cuando estamos enseñando y queremos aplicar tecnologías, no solamente estamos construyendo tecnología, estamos en el campo de la salud, tejiendo el futuro de la salud, de cómo formamos a nuestros nuevos profesionales en salud competentes, adicionalmente con todas las competencias digitales e íntegros como seres humanos para la atención de todas nuestras personas y toda nuestra población. Y en este entorno digital me pareció lógico culminar con una frase de Tim Berners-Lee, el creador de la World Wide Web, del www, y es que el poder de la web está en su universalidad. El acceso por parte de todos, independientemente de su discapacidad, es un aspecto esencial. Cuando en histología y en ciencias de la salud logramos que todos puedan acceder, vamos a romper un paradigma de limitaciones y vamos a cambiar la forma en que todos aprendemos. Ese es el trasfondo de modificar nuestro paradigma en histología. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, maestro, por su prestancia, por su trabajo, por compartirnos también generosamente esta investigación, que a muchos obviamente nos hace recordar lo árido que en ocasiones puede ser justamente la histología, todo lo que tenga que ver con estudios de tejidos y entre otros. Por lo tanto, hay una realidad irrefutable en términos de el uso de las tecnologías de la información y comunicación para el abordaje de lo que es el mundo virtual respecto también a las ventajas de esta microscopía virtual respecto a una microscopía óptica. Entonces, desde ahí ya comienzan a surgir algunas de nuestras consultas particulares. Y sobre ello mismo, maestro, ¿cómo podemos
precisar, porque entendiendo que Wix está en este momento, así como usted, va a encontrar en muchos países más otros investigadores que están en esta misma disyuntiva. ¿Cómo nos comparte usted precisamente esta instancia, la microscopía virtual sobre la óptica? ¿Cómo la podemos ir abordando en nuestros quehaceres académicos? Ok, entonces la posibilidad de utilizar la microscopía óptica parte de un primer principio y es la utilización de dos herramientas, el microscopio y una placa, ¿listo? Y el microscopio y la placa tienen la desventaja de que incrementan costos, pero adicionalmente que requieren la presencialidad. Cuando somos capaces de utilizar microscopios virtuales, mi placa es en realidad un archivo y ese archivo se puede utilizar en todo el mundo. Entonces, en patología, por ejemplo, lo que se ha ido utilizando gradualmente con la microscopía es hacer una cosa que se llama telepatología. La telepatología indica que hay un especialista en el mundo, supongamos, y vamos a colocarlo como ejemplo, que está en Harvard. Y ese especialista en el mundo es especializado en un solo tipo de tumor y yo no requiero llevarle la placa física a ese especialista. Yo solamente le comparto el link a mi placa y él puede verla como si estuviera a mi lado. Y yo podría tranquilamente en un espacio como esto tener 150 investigadores viendo la misma placa y proponiendo ideas o soluciones a lo que estoy identificando allí. Eso democratiza dramáticamente el acceso de la información, pero al mismo tiempo nos aumenta la calidad de lo que podemos hacer. El nivel de detalle de las placas de histología tiende a ser dramáticamente superior cuando está digitalizado porque se utilizan equipos de alta calidad. Inclusive se pueden hacer aumentos más grandes de los que yo podría hacer normalmente con un microscopio de luz. Eso aumenta la capacidad no solamente educativa, que es una variable, pero está la capacidad, digamos, asistencial en términos de atender a pacientes y también la capacidad en investigación. Digamos que son tres grandes variables, de tal manera que muchas universidades y grandes universidades en el mundo hoy, las de gran impacto en ciencias de la salud, Stanford, Cambridge, Harvard, utilizan básicamente microscopía virtual en todos sus procesos de diagnóstico. No, maravilloso, la tecnología ahí nos apoya de una manera magnífica. Estaba pensando, justamente, por ejemplo, tanto en Colombia, Chile, otros países, hay una problemática y lo quiero llevar un poco más allá también, abordando otros ámbitos. Por ejemplo, en temas ambientales de contaminación, particularmente con, no sé, con restos de asbesto. Por ejemplo, crisotilo, cristobalita, crocidolita, entre otras, que dañan ciertos tejidos también y que de alguna manera a través de microscopía de luz de polarizada, incluso electrónica, de alguna manera también se podrían telemáticamente identificar este tipo de tejidos y daños. ¿Es factible esa instancia, maestro, como para compartirlo con otros Muy bien, sí. investigadores? Entendí perfectamente. Digamos, saliéndonos específicamente del área de la docencia, ¿cómo lo aplicaría yo a un impacto diagnóstico medioambiental? Por ¿Cierto? ejemplo, Muy bien. La microscopía tiene la ventaja, yo por ejemplo, en Ingeominas en Colombia, que es el Instituto Nacional de Minas, maneja un microscopio electrónico de transmisión y de barrido bastante potente, es el más potente que tenemos en Colombia. Y ellos podrían tomar esas imágenes y digitalizarlas. Entonces hay imágenes digitalizadas de microscopía virtual de tejidos, no solamente de luz, sino electrónicas. Y yo puedo utilizarlo para diagnóstico, pero puedo utilizarlo para diagnóstico, lo voy a poner ahora desde otra perspectiva. Yo puedo utilizarlo como desde diagnóstico industrial o de servicios para poder hacer diagnóstico remoto a lo que están requiriendo otras regiones, ya sea específicamente en Colombia o puede ser en otros países. Yo voy a poner un ejemplo que se me va hacia el lado de odontólogo. Colombia es el país con el porcentaje más alto del mundo reportado en estudios poblacionales de una cosa que se llama fluorosis dental. O sea, niveles altos de flúor en los dientes. Pero el problema del alto nivel de fluorosis dental en Colombia no es un problema de flúor, es un problema de mal diagnóstico.
Esto está mal diagnosticado. Y las herramientas tecnológicas, como por ejemplo una sencilla foto o un escáner 3D de la boca de mi paciente, podrían cambiar dramáticamente el diagnóstico que se le da a un paciente. Cuando en realidad el problema de la gran mayoría de pacientes en Colombia es un problema genético denominado amelogénesis imperfecta mal diagnosticado por fluorosis. Es más fácil ver una mancha blanca y decir que es fluorosis, y esto ocurre en municipios donde las fuentes hídricas son ricas en flúor, pero además en el acueducto de esa población le agregan flúor, entonces tenemos un exceso Claro. de flúor aumentado en el agua de la población. Claro, y como recomendación aquí, maestro, pensando a nivel pedagógico de distintos docentes o de distintas disciplinas que están relacionados precisamente con estas ciencias de la salud, ¿cómo armamos un real ecosistema que vaya focalizado con esta tendencia hacia el aprendizaje virtual? Digital también de esta ciencia en distintas disciplinas? Perfecto. Yo voy a tratar de salirme un poquitico de histología e irme un poquitico más hacia lo grande, hacia el contexto complejo. Cuando enseñamos en salud, tenemos que enseñar el cuerpo humano. Uno tiene que aprender cómo es el cuerpo humano. Y de manera clásica en morfología, yo estudié morfología, pero mi lado es el microscopio, pero estudié morfología. Cuando aprendemos el cuerpo, todos los que estudiamos en salud tenemos que estudiar el cuerpo, y ese cuerpo que estudiamos es el cuerpo de alguien. Alguien que donó su cuerpo a la ciencia, ojalá fueran más de los que donan su cuerpo a la ciencia, pero en nuestros países tienden a ser cuerpos que no fueron identificados y que el Estado dona a las universidades para que haya aprendizaje. ¿Listo? Cada vez hay menos y cada vez hay menos posibilidad de accederlos. Y lo que ocurrió gradualmente ante esa limitación, y esto ocurrió formalmente en la limitación de acceso a cuerpos en Estados Unidos, es que se generaron escaneos completos de cuerpos y reconstrucciones 3D de cuerpos para generar tablas, y ya hay muchísimas aplicaciones, algunas gratis. La Universidad del Valle paga una muy buena que se llama Anatomy, y donde el estudiante puede ver en realidad 3D, como yo lo hice en un modelo, exactamente lo que tenía. Y hay unas tabletas donde el paciente inclusive puede hacer cirugía simulada, porque si yo hago cirugía simulada, quiero habilidades que después tendré que utilizar cuando esté salvando la vida de alguien. De tal manera que en la medida en que seamos capaces de pasar de lo micro a lo grande, seamos capaces de encontrar que la virtualidad está allí no para acabar lo que teníamos antes, sino para fortalecerlo, hacerlo más fuerte, ¿sí? Porque hay puristas que dicen, no, no hay nada como aprender exactamente se llama el cadáver, es la forma en que se dice en anatomía. No hay nada como estudiar en el cadáver, es cierto, pero si no puedes, hay que habilitar las otras alternativas. Y lo que ocurre normalmente con el estudiante de medicina es que son las 10 de la noche y sigue metido en el cadáver, ¿listo? Y a veces salen 11, 12 de la noche, van a su casa, intentan dormir un poco, regresan a las 7 de la mañana a seguir estudiando. Eso realmente no es justo, no es justo con su cuerpo, y no es justo con los riesgos y las cosas que están acomodándose adicionalmente. Si yo puedo tener herramientas adicionales que hagan que ese estudiante sea capaz de estudiar, tal vez no de la misma manera, pero de una forma diferente, desde su casa, en la seguridad de su casa y en la comodidad de su casa, donde es capaz de hacer muchas más cosas y es altamente probable que sea más eficiente, ¿listo? Yo tengo la obligación de buscar y explorar esas alternativas. Correcto, maravilloso, maestro. Y como última, como recomendación, en este momento esta presentación también es vista por sus alumnos, por sus colaboradores, docentes, maestros, investigadores, no solo en la universidad, también a nivel global, pero también hacia los directivos de su casa de estudio. ¿Qué recomendaciones hay respecto a este proyecto? Este proyecto es escalable, puede seguir fluyendo en el tiempo, es transmisible a otras realidades contextuales de distintos países e incluso más, es factible de seguir financiando para ir increciendo esta dinámica investigativa en su país. Muy bien, es una muy buena pregunta.
Y vamos a como a dividirla en varias secciones. La primera, como parte del trabajo de investigación, lo que hicimos fue evaluar los docentes de histología, todo el conjunto de docentes de histología, qué tanta facilidad a aceptar el cambio tenían. Y fue dramáticamente interesante ver que todos querían cambiar y que muchos ya estaban usando microscopía virtual, no estaban usando las otras herramientas, pero ya estaban usando microscopía virtual de rutina, o sea que el cambio no va a generar un rompimiento, ¿listo? Es más, hay más resistencia al cambio en los estudiantes, pero eso lo podemos enfrentar. ¿Listo? Sin embargo, se requiere establecer eh, ciertas características de infraestructura para poder cumplir los requerimientos. La infraestructura en parte requiere de inversiones grandes económicamente que aparentemente la universidad está dispuesta a hacer a corto, no tanto a mediano plazo, ¿cierto? Pero podemos seguir explorando otras alternativas y es en la universidad y en Colombia uh, hay capacidad de hacer proyectos de investigación financiados, lo que llamamos dentro de la universidad financiación interna, financiados por proyectos, y hay una partida grande hacia proyectos de educación que tengan que ver con cambio de formas de educación, virtualización de la misma y acceso digital. O sea que ahí está bien elaborada la posibilidad. Y en MinCiencias, el Ministerio de Ciencias de Colombia, hay una sección en investigación, ¿cierto? Cuando hace unos proyectos de investigación grandes para hacer procesos de evaluación de cambios tecnológicos en educación y específicamente en salud. Y hay una tercera pata, que es una tercera pata que recoge más dinero, puede recoger 3, 4, 5 millones de dólares, pero que requiere el trabajo multicéntrico, no, o sea, no solamente en una actividad o en una sola universidad, y estableciendo múltiples entregas, que es a través de la ley donde se da parte del dinero del petróleo para investigación. ¿Listo? De las exportaciones para investigación. Esa se puede utilizar, pero creería que sería la última fase. Yo he estado en algunas de ellas en el desarrollo de biomateriales y es administrativamente a manejar esos dineros del Estado es extremadamente complejo y abrumador, o sea, es muy maluco y es incómodo manejar ese, tanto que cuando apareció la segunda fase, que era por 2 millones de dólares, muchos nos bajamos, Claro. porque daba dolor de cabeza, las formas en que entendemos en ciencia a veces son diferentes a las formas en que se entienden en administración, a veces hay que lograr permear el componente administrativo estatal para entender que no se maneja de la misma manera, pero es complejo. Pero creo que las posibilidades pueden estar en investigación interna inicial que permita ir desarrollando las primeras herramientas que sean propias. Y lo que yo creo, yo estoy en este momento haciendo una aplicación para Android y la estoy haciendo yo, listo, y la pienso lanzar gratis. O sea, yo no tengo ninguna idea de lucrarme. Esa aplicación va a quedar disponible, se va a llamar Isto RA, Istora, pero el RA es realidad aumentada y voy a poner las imágenes en un drive disponible para que todos puedan hacer realidad aumentada, no me importa si están en la universidad más costosa de Chile o si están en la universidad más pobre de Colombia, todos tengan el mismo acceso. Ese pedacito es lo que yo considero. Digamos que mi trasfondo en esa perspectiva no es económico. Digamos, yo tengo otras cosas para manejar mi perspectiva económica. Esa es la que me mueve. Y creo que en la medida en que muchos más utilizan las herramientas y las entiendan, va a aparecer una necesidad abrumadora solicitada desde el lado educativo. Y en la medida en que podamos explicar esto a los niños, nosotros tenemos la ventaja de llevar niños de colegio, de primaria, que es educación básica, a la universidad y ver en el microscopio y después ponerlos a ver en los microscopios virtuales. Y es increíble cómo la aceptación de ellos, que son nativos digitales, a mover sus dedos sobre la pantalla y a entender las cosas se da mucho más fácil. Si permeamos esto, el cambio puede llegar inclusive desde las instituciones de educación básica y secundaria. No, es una excelente propuesta, gran desafío y lo felicito porque este proyecto no puede quedar tan solo ahí, debe seguir aflorando hacia afuera, compartido y esa es la misión que tenemos quienes estamos en investigación, compartir
nuestros conocimientos, generar masa crítica, y es lo que usted está haciendo precisamente en una conferencia como hoy. Desde ya, muchas gracias, maestro. Quiero también agradecer a nuestra audiencia, convocarlos a ustedes a que puedan participar en los próximos eventos Wix, en ese código QR en nuestras redes sociales. Van a encontrar temáticas tan interesantes como las que nos acaba de compartir el maestro Mario Alejandro Ortiz Salazar. Y también ustedes que han presenciado esta ponencia, en 10 días más hábiles van a recibir en sus correos electrónicos un certificado de participación por compartir también su tiempo en esta conferencia brillante que nos ha planteado nuestro doctorante. Y bueno, maestro, desde ya agradecer a usted a nombre de la universidad, a título personal también como investigador asociado en áreas también tan interesantes y apasionantes como es la ciencia de la salud, en el caso mío, abocado en ámbitos relacionados con medio ambiente. Estaba pensando por ahí que hay temas, por ejemplo, asociados a bioremediación e incluso que muchas veces se utilizan tejidos Daphnia u otros tipos de tejidos para identificar el grado de toxicidad que hay a nivel ambiental. Entonces, las posibilidades son insospechadas lo que se puede generar como masa crítica. Maestro Mario Alejandro, ahora ya terminando esta actividad, es el momento de agradecer quizás a quienes han hecho posible esta investigación suya, llámese sus centros académicos, sus alumnos, sus colegas, sus directores, pero por sobre todo también incluso a su familia, porque de seguro, y perdone la expresión, caramba, que de seguro han tenido mucha paciencia con usted porque le ha robado, le ha quitado tiempo importante a ellos. Es el momento de poder agradecer. Por supuesto. Primero agradecerle a la universidad que me permitió, como lo planteé previamente, a cambiar mi paradigma, cambiar la forma en la que me cuestionaba, la forma en la que enseñaba. Básicamente, voy a decir algo que a veces lo mencionamos y lo hablamos con profesores de salud. Nosotros somos especialistas clínicos, nos acostamos un día como especialistas clínicos y nos levantamos el siguiente como docentes y no hemos sido formados como docentes. Y esta casa me permitió formarme como docente, entendiendo lo que significa la docencia. Bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecerle a la universidad por haberme cambiado o ayudado a cambiar mi paradigma con preguntas que ya traía. La segunda es obviamente a mi tutora, que me ha aguantado todas las cosas, los cambios correctos, los incorrectos, me ha guiado y es una persona, Lisi, que ha sido maravillosa en el proceso de guía. A mis estudiantes, que son en últimas el motor que los llevan y que me aguantan a veces los cambios y las cosas que he ido. Yo, por ejemplo, hay un curso donde terminé, acabé los en mi curso tengo un curso donde no hay exámenes, hay actividades todos los días, no hay exámenes, ellos no logran entender por qué ahí no hay un examen, pero ya lo han ido captando y ahora le están pidiendo a otros que no haya exámenes, que hayan actividades que los valoren más que por un aprendizaje, pero nos ha generado un cambio. Y a mis compañeras, específicamente mis dos compañeras en el área de histología, uh, que fueron un motor cada vez que decía ya no quiero más, me voy a ir para un lado, ellas siempre me daban la fortaleza. Y por último, si bien de último tal vez los primeros, a, a mis hijos, que se aguantaron el tiempo que les quité, las noches que me pasé leyendo 3 y 4 libros, y independiente y con el respeto para la aproximación de cada uno a Dios, que es el motor de las cosas que cada uno de nosotros hace. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Maravilloso, maestro, lo agradezco. Y de parte de Wix, usted es un verdadero embajador académico de esta casa de estudios en su región, en su país, en su departamento. Y eso conlleva obviamente una gran responsabilidad, que es el honor al deber. En todo momento hay que llevarlo, ese estandarte con mucha responsabilidad y hacer seguir creciendo esta masa crítica de conocimiento y compartirlo generosamente con los demás. Así que
Maestro Mario Alejandro, un privilegio y será entonces hasta una próxima convocatoria y encuentro. Muchísimas gracias y los mejores deseos para todos. Muy amable, gracias. Hasta luego entonces.